Estás escuchando Teorías de lo Fantástico, el podcast, un proyecto dedicado a divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio fantástico e inquietante, extraño y ahora monstruoso en un sentido de naturalezas, probablemente corporales. Y para esto tenemos a nuestra gran invitada que para mí es un honor porque la descubrí hace relativamente poco, muy poco de hecho, y me da mucho gusto tener a Enid Carrillo aquí. Enid, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado, sobre todo porque prácticamente acabé de leer tu libro y te mandé mensaje, ¿no? Es la ventaja de las redes sociales, que es súper inmediato. Entonces, tengo tu libro, de hecho, bastante fresco. Entonces, siento que eso va a hacer que tenga mucho que decir, pero al mismo tiempo me siento un poco limitado porque quisiera preguntarte cosas como con spoilers, pero al mismo tiempo necesito también que la audiencia solamente se quede picada para que vayan a leerte. Entonces vamos a jugar un poquito con esas dos cosas, porque sí, de hecho, acabé de leerlo y, bueno, mi novia, que ella estudia también temas de literatura y no, sobre todo cuestiones gráficas, está muy interesada en las corporalidades. Entonces tuvimos ahí un debate, bueno, no un debate, una plática, porque yo le conté tu libro, que me parece fascinante, y yo creo que también lo va a leer ella, porque creo que es un tema súper interesante. Me estoy adelantando mucho, perdón. Vamos a rebobinar. Yo sé que este libro del que estoy hablando, que es como un fruto herido, que tengo aquí de Casa Futura, es una publicación de esta editorial independiente de la que tú también formas como parte de ella, ¿no? Editora junto con Giovanni Cruz, si no me equivoco. Y es interesante ver también esa faceta, ¿no? De la edición y tú como autora, ¿no? Dentro de esta faceta de ser editora y ser escritora, sientes que hay un plus, sientes que hay, porque tú eres tu propia correctora, o sea, ¿cómo manejas esa parte de despegarte de tu yo escritora y a lo mejor trabajar como tu yo editora? Un poco eso, que nos cuentes tus dos facetas entre la Enid editora y la Enid escritora para empezar. Bueno, pues de entrada creo que yo aprendí primero a escribir que a editar, ¿no? O sea, primero me lancé a escribir cuentos específicamente y la edición llegó después como una actividad profesional que empecé a hacer ahí más o menos como freelance, aprendí directa en campo, yo nunca me formé como tal en una universidad para la edición. Y Giovanni ha sido un maestro, pues, de técnica en todo lo que tiene que ver con edición, y hemos aprendido muchísimo a la par desde que nació Casa Futura, ¿no? Pero, digo, ahora yo me dedico profesionalmente a la edición académica, pero tengo un principio, y es que intento separar, como mi yo escritora de mi yo editora, porque no quiero caer como en la obsesión de controlar el texto como autora, ¿no? Siento que los textos creativos necesitan el accidente, necesitan el rayón como para esa suciedad de cosas que yo no quiero ver por dejarlos tan pulidos. Entonces, realmente, este libro lo editó Giovanni y al final del día creo que eh, tengo la habilidad de poder soltarme y decir: "Hazlo tú", ¿no? Obsérvame tú, corrígeme tú, porque, no sé, me gusta ese desorden, que viene con la escritura, no así con la edición. Allí ya veo con otros ojos a los otros en cualquier tipo de texto, ¿no? En Casa Futura es sumamente creativo, tal vez en el trabajo es más académico, pero intento, como dejarme llevar por ese arranque que implica la literatura, ¿no? Lo intento al menos. Sí, me parece interesante también porque en estas pláticas que hemos tenido, varias de las escritoras que han sido por escritoras, también se dedican a otra cosa, ¿no? Tu caso la edición, pero también otro caso como cuestiones académicas o cuestiones de docencia. Entonces, finalmente, también habla de que estructuralmente es muy difícil vivir de la escritura como para dedicarte solamente a escribir y siempre hay que buscar de otras maneras que tengan que ver con, pues con ello, ¿no? Que puede ser la edición, la academia,
que ahorita me parece también importante resaltar lo que dices, tu formación es más empírica. Y fíjate, yo que estudié letras, aún así no llevo clases de edición, ¿no? O sea, sí está dentro del campo de la literatura, sí hay muchos, como áreas dentro de ella que están muy separados, ¿no? O sea, nosotros no vemos nada de escritura creativa y nada de edición. A un semestre hay alguna optativa, pero una nada más que es un taller, no es como una especialización. Y también está bien decirlo para que, pues, la gente que quiera editar, hay a lo mejor carreras más enfocadas en pura edición, ¿no? Y la mía a lo mejor más en investigación y pues yo creo que para escribir, pues mejor talleres. También ya hay academias como de escritura, ¿no? Que se van con, no es lo mismo abordar la literatura desde estos tres puntos. Pero me pareció interesante justamente porque eres la primera como editora como tal que tenemos aquí, entonces tener esa opinión para mí era importante que lo dijeras. Ahora, veo que este libro de Casa Futura se publicó, bueno, 2024, ¿no? Mm. ¿Y es la primera publicación de este libro o ya había habido algunas publicaciones de algunos de los cuentos? Ya ves que a veces se publican en revistas o cosas por el estilo. La mayoría de estos cuentos los trabajé durante una beca del FONCA que tuve en 2023 a 2024. No, es cierto, 22-23. Em, y muchos de estos textos están liberados en varios espacios en Anfibias Literarias, que es un proyecto bien interesante de escritoras mujeres. Ha estado en el blog de Xochitl Lagunes, el de Semillas de Sauce, como que ha encontrado varias salidas, porque yo de inicio no concebía estos textos como un libro, pero cuando me senté como a revisar los cuentos que tenía, pues descubrí que sí, que había un hilo conductor y que me gustaría que esos textos estuvieran en un libro. Entonces, pues creo que al final funcionó y ahí es donde entra la parte de la edición, porque cosas que yo no veía o como categorías que unían los textos que yo no veía, sí las vio el editor. Entonces, pues creo que eso le da como un sentido a los textos como obra y fue algo que me gustó mucho hacer, ¿no? Pero en realidad sí, estos textos están por ahí publicados, no todos, hay algunos que no, pero pues sí, es el trabajo de 5 años. De los últimos 5 años de mi vida he escrito estos textos, escribo muy poquito en realidad, pero pues este fue el resultado de estos 5 años de trabajo. Sí, de hecho, algo así me comentaste, justo cuando acabé de leerte, te mandé mensaje y me dijiste que son textos que llevaron su tiempo, ¿no? Llevaron su trabajo. Y me llamó mucho la atención porque yo pensé que todo el libro había sido como concebido desde un principio, como va a ser un libro y va a ser tal cual lo tienes, porque aparte lo tienes súper bien organizado, ¿no? O sea, son como 4 partes y en cada una de ellas yo sí veo relación entre, pues, entre esas partes por sí mismas y también entre las 4. Entonces yo dije, wow, o sea, a lo mejor por eso yo imaginé que justo a eso te referías con ha sido tardado, porque he pensado demasiado en cómo organizarlo. Pero fíjate qué revelador, ¿eh? Qué revelador que salieron y después se juntaron. Sí, esa es la magia de la edición, ¿no? Y sobre todo pues de Giovanni, que él ha sido mi compañero de camino. O sea, él también ha visto como esta transición de mi primer libro a estos textos, y creo que ese ojo que él tiene como de macro edición fue el que finalmente, pues, hilvanó todos estos textos en esas 4 secciones, y era algo que yo no veía, porque él me decía: "Bueno, ¿qué propones? Ordénalo". Yo le dije: "No propongo nada, aquí tú eres libre de todo", porque yo no tenía como la cabeza, ¿sabes? Esa es la parte, que te contaba hace un ratito, de separar a la autora de la editora, ¿no? Es como más soltar un poco el control y dejarte llevar, porque definitivamente creo que eso hace como que el proceso sea mucho más natural. Sí, como que tu proceso, bueno, a lo mejor el proceso creativo es más de sacar de alguna manera de ti y el proceso ya de edición, algo así, es como de contener, ¿no? De organizar, de todo esto. Son como procesos diferentes. Pero sí, a mí, bueno, me llama la atención justamente eso que dices, me sorprende. Pero bueno, mira, son 4 partes, para quien no lo haya leído y las y los animamos a leerlo, que
son, para mí, las cuatro unidas tienen pues mucho que ver porque son temas de muerte, por ejemplo, son temas de violencia, pero lo que más me gustó o lo que más me llamó la atención es lo que decía al principio sobre el cuerpo. E incluso yo me atrevería a decir sobre una especie de alegorías o símbolos que el cuerpo, ¿no? O sea, como que el cuerpo es el que comunica, a pesar de que son cuentos cortos, son cuentos como muy plásticos en ese sentido, o sea, cuerpos que te muestran, perdón, cuentos que te muestran cuentos, o como cuentos que te muestran cuerpos. Entonces, eh, yo quería preguntarte, esta parte del cuerpo, ¿para ti es importante, es consciente? ¿Tienes algunas? Sé, por ejemplo, que en los últimos años, en las pues investigaciones teóricas, no solamente de literatura, sino en general, el cuerpo en estos años ha sido un tema muy importante desde muchas aristas, ¿no? La política, la de género, la ideológica y también en la literatura. Entonces, hay una relación ahí que tú tengas un punto que quieras resaltar o algo parecido con el cuerpo. Sí, definitivamente creo que en la búsqueda de nutrirme, sobre todo del feminismo, empiezas a encontrar a tu cuerpo como un territorio, ¿no? Como un territorio que además habitas activamente, y en mi caso, en el hecho de ser mujer, ¿no? Ese creo que fue mi primera toma de conciencia de lo que implicaba el cuerpo para mí, para los otros. Pero también he tenido un camino interesante en las enfermedades. Y una vez, una doctora me dijo que hiciera una línea de cuerpo, y yo no sabía qué era eso, y me costó mucho trabajo hacer el ejercicio porque yo decía: "Bueno, ¿cómo, no?". Y me decía: "Sí, tú tienes que aprender a identificar qué momentos han sido importantes para tu cuerpo en la historia de tu vida. Si te caíste, si te fracturaste, ¿sabes? Como todo ese recorrido a través del espacio que habito". Entonces, como que empecé a hacerme mucho más consciente de eso, y después vino la pandemia, y eso, pues, te coloca como en un estado de observación de ti, ¿no? Y de todas tus como tus limitaciones como cuerpo. Y en efecto, también tengo una gran influencia de las ciencias sociales. Yo estudié, ciencias sociales y creo que esta categoría académica, pues sí es mucho más trabajada como de manera conceptual y habla como del territorio político y tal, ¿no? Pero creo que eso también nutre lo que hago en la literatura. Entonces, eh, es un recorrido reciente, si lo pensamos en lo largo de mi vida, es reciente, pero creo que también tiene mucho que ver con todo esto que está pasando, ¿no? Mujeres hablando del cuerpo, de los derechos sobre, reproductivos, del aborto, de las relaciones sexoafectivas. Entonces, en ese sentido, habría que pensar en eso, pero también viene la otra parte, ¿no? O sea, cómo pensar en el cuerpo masculino desde otro lugar, que eso tal vez es como una búsqueda en la que todavía estoy, ¿no? Porque de entrada, pues, no lo entiendo, ¿no? No soy hombre, no comprendo muchas cosas, del cuerpo de los otros, pero es una búsqueda y sin duda es algo que estaba muy marcado en este proyecto, muy intencionalmente, ¿no? Porque lo que buscaba era un símil entre la naturaleza y el cuerpo, y era decir, bueno, si la naturaleza tiembla, el cuerpo también lo hace, ¿no? Si en la naturaleza hay deslaves, el cuerpo también los tiene. O sea, era muy clara ese planteamiento y creo que, se nota, ¿no? Por lo que me han contado un poco hasta ahora del libro. Sí, se nota bastante y aparte con gran virtud al desarrollarlo, creo yo, porque pues el cuerpo, te digo, yo creo que está siendo uno de los temas a lo mejor más recurrentes desde diferentes perspectivas también en literatura y a lo mejor se puede, no sé, llegar a abusar, pero yo creo que en tu caso lo conectas muy bien y yo lo terminé de leer y como que todavía tenía que pensar muchas cosas. Me recordó, por ejemplo, hablando más como de literatura, digamos, estudio de la literatura, tus cuentos tienen obviamente una beta fantástica, una beta de lo sobrenatural, de lo insólito, de lo que no podría pasar y sin embargo pasa, ¿no? Pero con un objetivo, ¿no? O sea, eso me pareció increíble porque
no eh, ayuda a cerrar el cuento de manera semántica, si lo queremos ver así, ¿no? De lo que trata el cuento. Entonces, me recuerdo que justamente en un examen citaba yo a Todorov porque pues es como que el más clasicón, que bueno, hay otros y otras investigadoras después sobre lo fantástico, pero justamente hay un capítulo donde él dice, ¿no? Lo fantástico no puede ser ni alegórico, ni poético, ni simbólico. Y yo dije, aquí está la prueba de que no es cierto, ¿no? Aquí está, Sí se aquí puede. tenemos la refutación, sí. Y obviamente también habla mucho de que obviamente él, toda la teoría que hizo pues fue de textos clásicos, decimonónicos y europeos. Entonces, también, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que también está agarrar el cuerpo y tratarlo como algo importante? Porque también siento yo que venimos de esto de, no, lo importante son las ideas, lo importante es el pensamiento, el raciocinio, y es más importante tu cerebro que tu cuerpo casi casi, ¿no? Siento que eso como que es mucho del siglo XX, por ejemplo, y ahora pues ya se está viendo diferente, como dices, con la pandemia, ¿no? De que encierra a alguien y va a cambiar su vida, ¿no? Porque su cuerpo está encerrado. Entonces, mi pregunta era, ¿tú crees que esto del cuerpo también tiene que ver con un contexto en primera histórico puntual y segunda, a lo mejor que nuestras realidades latinoamericanas también se ven más ligadas o afectadas por la violencia, por cuestiones más directas hacia esto? En nuestra literatura, por ejemplo, hay mucho de una violencia más corporal, ¿no? Ay, qué difícil. La verdad es que creo que esta exploración de lo corporal sí tiene mucho que ver con el contexto histórico, pero es algo que venimos arrastrando como, pues no sé, yo diría como desde hablar de la esclavitud, por ejemplo, y de la liberación del cuerpo, el racismo finalmente se vuelve en un tema del cuerpo, ¿no? La discriminación, el clasismo, el colorismo, el machismo, o sea, todo tiene que ver con el cuerpo de los otros. Entonces, sí, sin duda creo que eso responde a un contexto histórico en el que hablamos más de los derechos humanos, ¿no? Y de los derechos de existir y habitar tu cuerpo sin que crucen todas estas cosas. Pero creo que sí hablar también del cuerpo femenino es algo extremadamente reciente, que y hablar de la manera en la que lo hablamos, ¿no? Porque suele ser que el cuerpo femenino ha sido narrado desde lo masculino y eso tiene implicaciones bien importantes porque se construye o se narran mujeres que no existen, ¿no? Y a propósito de eso, esto que hablas tú de lo fantástico, yo le he puesto un nombre, nunca lo he escrito, algún día me gustaría, pero soy muy mala para el ensayo, y poderlo como, ¿sabes?, como precisar, pero yo le llamo la herida fantástica. Ya lo he hablado antes con una amiga escritora y bueno, con Xochitl Lagunes y con Raquel Hoyos hemos platicado de esta herida, y yo les digo que para mí es necesaria cuando escribo, ¿no? Es como rajar algo, introducir el elemento fantástico o sobrenatural y dejarlo allí, no explorarlo, no te metes a contarlo, no te metes a decir esto es así porque esto le antecede, ¿no? Sino que lo colocas ahí como para que todo cobre sentido, pero no te interesa explorarlo. Entonces, creo que eso es un poco de lo que yo hago, o de lo que yo he notado que hago en mis textos, y que no ocurría de manera intencional hasta que me empezaron a leer y yo lo descubrí, ¿no? Pero me gusta llamarlo así, herida fantástica. Y bueno, esa noción de la herida, pues, también tiene mucho que ver con la idea del cuerpo que yo tengo ahora, pero sí, definitivamente creo que la corporalidad es un debate reciente porque, pues, está muy influenciado por las luchas, por los activismos y también por la teoría sociológica particularmente. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, pues fíjate, ahorita me hizo mucho sentido, así como que me explicaste todo lo que sentí leyéndote, porque justo la parte que tú introduces fantástica, me parece que le da mucha coherencia al texto. O sea, sin esa parte, que fuera como un texto realista, como que faltaría algo que hiciera que tuviera congruencia. Por ejemplo, para hablar de un cuento concreto, el primero que tienes, justamente es este cuento donde, bueno, sin intentar spoilear demasiado, eh, habla de los bonsáis, de las raíces, del cuerpo como un símil, ¿no? Entre el cuerpo femenino y estos
estos cuerpos de los arbolitos de los bonsai, y sobre todo del control de estos cuerpos, justamente por un personaje masculino en específico. Entonces, o sea, pareciera que el símil es justamente alegórico y que no hay nada fantástico, pero llegados a un punto del cuento, cuando sucede el evento fantástico, todo cobra coherencia, ¿no? Y dices, claro, esto tenía que pasar, o sea, obviamente tenía que pasar, es que no puedo decir qué es, pero léanlo por favor, porque aparte son cuentos súper cortitos. De eso, por ejemplo, ¿cómo lo manejas? ¿Te gusta la brevedad? ¿Es más, es como natural a ti o realmente escribes como mucho y vas puliendo, puliendo, puliendo? Pues es como un tempo que ya trae mi cabeza, ¿sabes? Porque he intentado escribir más y me cuesta mucho trabajo. Creo que así está hecha mi, no sé cómo, qué es lo que sea o desde dónde administras el tiempo de tu escritura, pero para mí es ese. Pienso que es como los cantantes, ¿no? Hay unos que hacen melodías larguísimas y hay quienes te hacen un minuto de canción. Yo soy más de esos. Escribo muy poquito en realidad, muy poquita literatura. O sea, escribo muchas notas y hago muchos apuntes y en mi trabajo escribo un montón, pero siento que sí, en comparación con otro tipo de texto, hago muy poquita literatura. O sea, mi primer libro también es cortísimo. Este libro no es tan corto, pero es breve. Pero sí, yo creo que es un tempo que ya traigo. No sé, otras escritoras son mucho más extensas. Mm, es algo, pues ya pasa de manera muy orgánica. Y esto que mencionas sobre escribir poco es más en referencia a como por tu tiempo, o sea, escribes poco porque no puedes escribir, o realmente escribes poco porque digamos que tu necesidad de escribir no es tan continua, o cómo lo explicarías tú. ¿Es así desde siempre? Eh, Mencionas que primero fuiste Sí. obviamente escritora, ¿no? Y desde ahí era así, era escribir poco, era escribir pues contundente pero poco, o cómo es esa relación contigo y la escritura. Sí, escribo poco porque creo que soy muy difusa, ¿no? O sea, mi mente siempre está en la imagen, está en el sonido, está en la experiencia vital como muy presente y digo: "Ah, esto estaría bueno para una historia", y dejo que repose en mi mente y a lo mejor me voy a tardar un año en escribir esa historia y luego la voy a dejar. Y también hay como una sensación, no sé si es compartida, que a veces te preguntas: "¿A dónde va a caminar esto?", ¿no? O sea, para mí sí es importante saber que mi escritura camina hacia un lugar, no porque diga: "No voy a escribir si no voy a publicar", no es esa la idea, sino como que esencialmente hay textos que yo digo que no van a ningún lado y no los completo, y tengo muchos pedazos de cosas que luego ya un día se unen y hacen un cuento, pero en realidad tengo un proceso muy desordenado. Sí es un tema de tiempo y creo que es un tema de cansancio mental, ¿no? O sea, a veces las responsabilidades de la vida adulta te atrapan y te capturan muchísimo, y es difícil encontrar el estado mental para escribir, para decir: "Esto va a nutrir esta historia, es el momento de escribir esto", o sea, sí es difícil. Cuando lo he hecho como en estos temas de becas que tienes que cumplir, ha sido infernal para mí, o sea, de verdad no sé por qué tener ese deadline en la cabeza es tan, ay, tan caótico, y al final escribes algo que no te gusta porque sabes que lo tienes que hacer, ¿no? O sea, de poder escribir por compromiso, digamos, pues puedo, ¿no? Creo que todos como por la responsabilidad lo hacemos, pero sí, creo que, soy mucho más desordenada, me tomo mi tiempo, como que no persigo la convocatoria, nunca alcanzo las páginas para los concursos, o sea, sí soy un poco un desastre en ese sentido. Sí, me recordaste algo que hablé en unos capítulos pasados con Magdalena López, que decía también estamos muy acostumbrados a esto de la hiperproductividad, ¿no? Entonces también me parece curioso que lo digas también de una manera, bueno, yo te veo así como tranquila, como aceptándolo de, pues yo soy así y así escribo,
porque a lo mejor alguien que se pueda dejar llevar fácil porque todos publican, porque están publicando al año 2, 3 libros, porque las convocatorias vienen, puede sentir esta presión, ¿no? De me estoy quedando atrás o no estoy escribiendo lo suficiente, seré realmente, estoy hecho para esto. ¿Alguna vez te atacaron estas ideas por lo mismo o tú siempre has sido como, yo voy a mi ritmo y no quiero, no es mi motivo competir o publicar o ganar una convocatoria, un premio? ¿Cómo lidias también con esto? Sí, creo que la verdad que como la escritura siempre ha sido un acto muy solitario para mí. O sea, yo no conocí los talleres hasta hace 5 años. Y y para mí, la escritura es una experiencia sola, de soledad, ¿no? Completamente. No hay en mi círculo primario, gente que escriba. O sea, bueno, sí, mis amigos, pero mi familia, como que ese entorno en el que creces, no hay nadie que se dedique al arte, ¿no? Entonces, pues, como que siempre me pareció que era algo que iba a ser a la par del trabajo normal y del trabajo de oficina y de las responsabilidades, y tengo que reconciliarme con eso porque tampoco puedes vivir en la fantasía, ¿no? Y yo admiro mucho a las escritoras y a las compañeras que han dejado sus profesiones para lanzarse al vacío de escribir, pero es algo que a mí me haría no escribir bien, ¿sabes? A mí el hecho de no tener como que un piso firme me haría mucho más caótica y terminaría por no escribir nada. Entonces, creo que hay un punto de la vida en el que te tienes que reconciliar con esas cosas, aceptarlas y robarle el tiempo a la jornada para hacer lo tuyo, ¿no? Y que además creo que también escribir no ocurre solo en la hoja, ¿no? O sea, ¿sabes? A veces, caminar en la calle, eh, que te rompan el corazón, que conozcas a alguien nuevo que jamás imaginaste, eso también alimenta tu escritura, ¿no? Y a veces creemos que todo está en el escritorio, que todo está en la computadora y en leer, y leer, y leer, y yo creo que no. Yo creo que te tienen que pasar cosas. Entonces, como que dejo que me pasen cosas. Obviamente también, eh, pues sí, dices: "Quiero hacer algo con esto", ¿no? Y por eso mandas tus textos a un concurso, y por eso socializas lo que haces, o sea, tampoco es como que no me importa, o sea, me importa tener lectores, eh, que no solamente sean escritores, o que no solamente sean las personas que yo conozco, pero sí, como que he decidido quitarme esa carga y confiar mucho, y creo que en ese sentido soy muy intuitiva. Confío confío y dejo que mis textos hablen por mí. Pulo también, obviamente tengo un montón de trabajo técnico detrás, pero no me gustaría que la escritura se volviera como este espacio de martirio y de frustración, ¿no? Porque es bien fácil frustrarte en esto, o sea, a nadie le importa que salga un nuevo libro, no va a cambiar el mundo si lo ponemos como en este sentido estricto, ¿no? Queremos la paz mundial y la cura de las enfermedades. Entonces, pues hay que aprender a reconciliarse con eso y al menos es lo que yo intento, ¿no? Para que no te pese. Sí, me gusta mucho que lo digas. Siento que, bueno, eres la primera que lo dice así como tan tranquilamente, como que contagias esa tranquilidad. Así que, y se me hace también como, pues no extraño, pero sí, tus textos no son precisamente tranquilos. O sea, son bastante que descontrolan, ¿no? No te dejan, digamos, seguir tu vida como si nada después de que los lees. Quisiera hablar un poquito nada más de cada parte, a lo mejor sin ahondar en textos, aunque finalmente lo vamos a hacer, pero me pareció interesante porque, como tú lo dices, lo que haces es relacionar todo el libro, tus cuentos, con la parte de la naturaleza, específicamente con a lo mejor lo que puede ser la anatomía de un árbol, ¿no? O lo que tenga que ver con todo esto, con las raíces, con los frutos, con las ramas. Entonces, la primera parte donde vienen 3 cuentos que son cortos y son pocos cuentos, eh, es raíz que engendra raíz. Entonces, perdón, son 4 cuentos. También es después de los ejercicios cotidianos que tenemos de metaforizar todo,
pues también se entiende un poco a lo que vas, ¿no? Como estas relaciones a lo mejor entre familia o entre las estirpes, entre madres, padres e hijos. Entonces creo yo por ahí va lo de raíz que engendra raíz. Ahora, ahí tienes uno de mis cuentos favoritos que fue Dios no escucha cosas de gusanos, que te debo decir, es un gran título. Bueno, a mí yo leí el título y dije, este va a ser un gran cuento, porque me gustó mucho el título y además haces esta relación así como jerárquica, ¿no? También como Dios es a nosotros, como nosotros a los gusanos, por ejemplo, y somos igual de irrelevantes, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, de las relaciones que se va a repetir a lo largo también del texto, pero desde otras perspectivas, a lo mejor como parejas, cosas así, ¿por qué elegir esta parte, ¿no? De la raíz, supongo que también más como familiar, como el tema de las herencias, no tanto como en cuestión de cosas económicas, sino de lo que somos a partir de lo que fueron los de antes nuestros, ¿no? Y también la reproducción de ciertas normas, como el primer cuento que ya hablamos. Entonces, cuéntame un poquito de esta parte, de por qué decidiste poner estos 4 cuentos justamente en Raíz que engendra raíz. Pues justo es esta noción del origen, ¿no? Y sobre todo de la relación de madres e hijas, es como lo que más baña, digamos, esta primera parte. Y fíjate que, o sea, como te decía, esta selección al final fue Giovanni el que hizo la curaduría, pero sí había textos que, de hecho, uno lo movimos, y justo este de Dios no escucha cosas de gusanos, fue el último cambio que hice porque tenía otro nombre el título y era malísimo, ni te lo voy a decir, pero era muy malo. Entonces yo no estaba contenta y dije, es que se lo puse como para mandarle el borrador y que empezáramos a la corrección de estilo, pero después lo vi y dije: "Es horrible ese título", y de repente, esa frase, pues, está dentro del texto, ¿no? Entonces dije: "Perfecto, la voy a tomar", se acabó y ya está. O sea, fue también muy rápido, ¿no? Pero, justo hay algo con los gusanos que se me quedó de este proyecto que después lo seguí como escribiendo en un tema del PEC de Hidalgo, pero y justo es pensar en la familia como un árbol lleno de gusanos, ¿no? O sea, la familia no siempre es un lugar de paz o de armonía. En ese sentido, creo que estos textos, en general de todo el libro, son muy góticos, porque exploran esa institución que es la familia, la casa, el hecho de la domesticación de la mujer, y del espacio doméstico, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es eso, ¿no? Es pensar en que la familia, tiene estos ciclos, tiene sus enfermedades, que cada familia animal, vegetal, humana, tiene sus vicios, tiene sus problemas genéticos particulares, y pues es la idea de haber escrito estos textos como más bien de haberlos unificado en explorar una relación que me interesa mucho, pues, que tiene que ver con la figura de la madre y con la muerte y el duelo, ¿no? Es algo que también está ahí como muy presente. Sí, oye, y es bastante duro leerlos, ¿eh? O sea, te digo, te repito, son cortos, pero, o sea, a mí me pareció fuerte, a lo mejor también por cuestiones personales, y por cuestiones de la enfermedad, cuestiones de la herencia de estas enfermedades. Eh, en ese sentido, ¿tú también te alimentas de esto? O sea, ¿tú lo has vivido o es más como un temas que eliges por externo? ¿Cómo es? O si realmente tienes esa experiencia directa. No, sí, o sea, vengo de una familia que de origen fue como muy grande, cada una de mis abuelas tuvo como 9 hijos, 10, ¿no? Entonces, durante una etapa de mi vida me tocó ver mucha muerte y mucha enfermedad cuando yo era chiquita, o sea, y lo he escrito en otros espacios como tuve un tío que era sepulturero y, ¿sabes? Era como estar ahí en el panteón, pero también estuve en una funeraria muchas veces de chiquita, o sea, como que tuve estos encuentros con la muerte y con la enfermedad desde que era muy niña. Entonces, creo que eso te carga de cierta atmósfera que es lo que yo hago, ¿no? O sea, yo no puedo escribir un cuento feliz. Mi experiencia, incluso cuando escribo del amor, que en este libro creo que hay un texto del amor en el cuento de
un tsunami, no es el amor, de acaban felices para siempre y todo es maravilloso, ¿no? O sea, es como una cosa que te ocurre y que te determina para escribir de cierta manera, ¿no? Entonces, para mí el tema de la familia es escabroso, es oscuro, y me gusta, ¿no? Me gusta pensar en eso y pues, no sé escribir de otra manera, ¿no? Y no sé si quisiera intentarlo, o sea, que me dijeras: "Escribe un texto, de princesas y amor", no sé, seguramente no me va a salir porque ya es como algo que nutres de las películas que veo tienen este sesgo, no tanto la música, pero no sé, el arte que me gusta también, las personas que me gustan son ácidas, mis amigos son sarcásticos, o sea, es como que un todo que va configurando ese estilo, ¿no? Al menos para mí así pasa, no todo es influencia necesariamente directa de otras escritoras y escritores, ¿no? Es la vida que te atraviesa y que te pone frente a un interés narrativo del que ya no puedes salirte. Sí, comparto mucho la parte que dices de tus experiencias con, bueno, en familia y en funerarias, porque mi familia también se dedica, no específicamente a funerarias, pero sí en lo que es marmolería para panteones. Entonces, producimos cruces, hacemos los grabados en las lápidas, todos los trabajos que tengan que ver, los libros, los jarrones, los cristos pegados. De hecho, esa prácticamente es mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando yo se lo llevo a contar a alguien, siempre es como, pues, qué raro, ¿no? O sea, qué raro porque estás muy cerca de la muerte. Y fíjate que yo nunca lo vi así, porque para mí era Es normal. claro, Ajá, sí, y una vez entré a un diplomado de literatura fantástica hace algunos años, y pues para hacer la plática nos preguntaron, y pues, ¿tú qué te dedicas? O tu familia, todo eso. Y yo les dije eso y les digo, pues yo soy el que graba en ese momento a Cincel, pues lo que la gente quiere, que es su nombre, sus fechas y recuerdo de familia, o hay gente que deja epitafios más largos. Y en ese momento, como era mano, lo hacía en mi cuarto. Entonces, pues yo tenía lápidas en mi cuarto y todos se quedaban así de, ¿qué? ¿En serio? Y yo así de, pues yo lo veo como, pues es que es mi trabajo, mi papá siempre se ha dedicado a esto, mi tía me enseñó a hacerlo, entonces no lo vi así hasta que ellos me lo hicieron notar y dije, bueno, sí es cierto, o sea, realmente la relación con la muerte para mí es más cercana y a veces se nota porque no siempre, aunque pareciera que siempre es así, la gente que va a veces no es la directa, siempre es un primo, un tío que va a mm, comprar, por ejemplo, una cruz o algo así, pero cuando va la gente que fue su hijo, porque eso luego me sorprende, ya lo estoy empezando a notar, cuando tengo que grabar mi año de nacimiento, entonces yo digo, esta persona tenía mi edad, o más chicos, o bebés, de que no, ¿cuál es la fecha de nacimiento? Tal, y la de fallecimiento, no, pues no hay, porque es el mismo. meses. Ujú, Claro, o ese mismo día nació muerto. Entonces, ahí es cuando como que sí me choquea un poco y ahí regreso a de, sí, cierto, esto, esto no es normal, esta relación con la muerte no es tan cotidiana como yo creo que es, al menos, bueno, para mí lo es, pero no en general. Y he tenido una cierta relación ahí con hacer consciente de esa parte, que sí, como tú dices, pues, como es tu vida, pues transforma cómo ves las cosas. A lo mejor yo digo, a lo mejor por eso me gusta también este tipo de textos y yo no lo sabía, no lo sé, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, te digo, hay gente que va y a lo suyo y compra y se va, pero también hay gente que te cuenta qué pasó, quién era, por qué falleció, y esas historias realmente son impactantes, porque uno piensa que, bueno, a lo mejor viene porque falleció un señor ya grande o una señora ya grande, y pues la ley de la vida dice que a los 90, y no, a veces son accidentes muy que tú no puedes creer. Entonces, eso me parece interesante y creo que también, como dices, alimenta todo cómo vemos la vida y cómo nos relacionamos con los demás. claro, Entonces, sí, a lo mejor hay un tema ahí para algún cuento. Mira, de la segunda claro, parte, sí, ¿no? Sí lo he pensado y de hecho digo, lo voy a hacer y no tanto porque tenga demasiada imaginación, sino porque las historias que luego ellos cuentan, yo digo, esto, o sea, no es como querer ficcionalizarlo y ya, sino digo,
no sé, hay un proceso ahí, también una necesidad de plasmarlo en la escritura que tiene algo, ¿no? De también transmitir, no sé, ahorita por ejemplo se me ocurre fue una familia, bueno, dos señoras muy grandes que nos contaron que todas las placas que ellas pidieron para sus familias, todos mueren el mismo día. O sea, dos señoras grandes y tres niños tienen la misma fecha de muerte. Entonces ahí a mí sí me causó curiosidad porque no es una fecha reciente, es como del 1984, pero todos murieron ese día. Entonces yo dije, fue un accidente. Sí, yo dije, de automóvil. Sí, sí, no, ¿cómo? Pues es que un camión cargó más toneladas de lo que debía, un tráiler de carga, y al momento de querer esquivar, un carro que venía en sentido contrario se volteó y aplastó a la gente que estaba esperando en la esquina a cruzar. Entre ellos, todas estas personas y más personas. Entonces yo digo, o sea, si yo me voy a lo mejor a esa fecha a alguna hemeroteca, va a estar esa nota, ¿no? O sea, no sé, ya empiezo como algo me suscitó que dije, en mi vida hubiera pensado que alguien podría morir esperando cruzar la calle, ¿no? Por ejemplo. Y ahí está la muerte también. Y también luego me pone a pensar y digo, o sea, yo creo que voy a vivir hasta los 80, pero no lo sé. También me pega un poco esa parte. O sea, sí es difícil si lo concientizas demasiado, creo yo. Ya tienes ahí la historia, ya tienes el plot del argumento. Y también igual o sea, creo que, no sé si te pasa, el ser mexicano, tenemos esta tendencia natural a pensar, lo fantasmal, el otro mundo, la brujería, la magia, o sea, creo que eso es algo muy bello, de que a veces no lo valoramos, ¿no? No sabemos que cuando escribimos nos atraviesa la mexicanidad, o sea, yo no creo en esta escritura universal, y menos ahora, ¿no? A lo mejor antes podrías no sé, y aún así no lo creo, ¿no? Pero estamos bien atravesados por eso y habrá que aprovecharlo, ¿no? Y ver qué historias te salen de allí de eso, ¿no? Y qué loco tener ahí lápidas en tu cuarto escribiendo, eso te debe dar algo, ¿no? Material. Sí, digo, ahora como ya los procesos cambiaron, ya no lo hago a cincel, entonces ya es como en una máquina, pero Mm. sigue, o sea, mi cotidianidad es editar, porque ahora ya es por computadora, entonces necesito editarlo, mandarlo, que si quieren una figura religiosa, que si no, también es interesante cómo ver, pues también cada religión marca muy, no, pues yo soy de esa religión, no puedo poner cruces, o yo quiero a fuerzas una Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, como dices, ahí también está inmerso todas nuestras ideologías, que en mayor parte pues, son católicas, ¿no? Entonces yo ya luego me sé de versículos, bueno, sé este versículo se repite mucho, cosas por el estilo, porque a la gente le gusta mucho. Entonces sí es interesante y sí creo que hay mucho. Fíjate, yo también pensé esto de la mexicanidad, pero más, también de lo fantasmal, pero más al estilo porque yo le comentaba, se lo platiqué esta historia a mi novia y le digo, es que ¿cómo se llama eso? Porque no es un accidente. O sea, eso tiene algo para mí detrás de que es negligencia o qué es, ¿no? O sea, el señor que dijo, sí, tú métele 4 toneladas, no pasa nada, nadie me va a decir Ujú, nada. ujú. Eso tiene otro nombre para mí, o sea, no es un accidente. O no sé si lo quiero ver así, en el sentido de, pues a lo mejor, si, no sé, fuéramos de otra manera y no dijéramos, con una mordida que le da al poli no me detiene, ¿cuánta gente no ha muerto por ese tipo de, no sé, llamarlo negligencias o de, no sé, del sí, no pasa nada? Eso me suscitó también, ¿no? Y pues la gente que estuvo ahí no tenía nada que ver. Pero bueno, está intenso esto, ¿eh? Sí, 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 una Sí, serie de eventos desafortunados. exactamente. Sí, ahora sí que queda perfecto eso. Mm. Eh, el siguiente apartado, para regresar y no desviarnos tanto, se llama Jaulas de Maleza. Y justamente, aquí son 3 cuentos. Yo lo que vi son precisamente otra vez una especie de metáfora o alegoría de las relaciones, ¿no? Como jaula, en este caso a lo mejor más como entre parejas con relaciones emocionales. Entonces, creo que ahí es más o menos lo que tú mencionabas de
Si tú escribes historias como de amor, no van a ser súper amores de final felices, romántico, más bien si denotas como, si no una crítica, sí una especie de, miren, las cosas a veces son así, ¿no? Las relaciones a veces son como jaulas, precisamente. Entonces, de esta parte, ¿qué nos podrías contar? ¿Fue eso el hecho de unirlas? Ya, bueno, nos mencionaste que esa unión viene después, pero queda muy bien, ¿no? O sea, la relación es muy estrecha entre estos cuentos por ese hilo. Sí, creo que además pensar en la jaula eh, tiene mucho que ver con esta noción de la imposibilidad y del encierro, ¿no? Y no es a veces un encierro literal, sino más bien un encierro ideológico, espiritual, ¿no? Y creo que justo estos textos reúnen esa sensación, ¿no? Como ese encierro, como esa imposibilidad, ¿no? Me gusta más pensarlo así. Y, pues, otra vez va esta parte, digamos, dolorosa, que se repite, o sea, una y otra vez. Yo también cuando lo veo digo, bueno, según yo no estoy tan mal como como me leo en esos cuentos, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente esos textos implican esa vuelta al encierro, esa vuelta a lo que no se puede de lo que no se puede salir, ¿no? Sin embargo, y es algo que también me lo han dicho quienes han leído el libro, hay como una lucecita, ¿no? En los textos hay algo que es luminoso en algún sentido, entonces creo que pensar en una jaula de maleza implica que es más fácil de destruir que una de acero o de cualquier otro material, ¿no? Sí, fíjate, no lo había pensado de esa manera, pero tienes razón, ¿eh? Porque también me causaba así como una jaula de maleza, ¿no? Casi siempre, como dices, son metales, que va Ujú. ligado a otro tipo de simbolismo, ¿no? Y más de más restricción, pero tienes razón, ahora verlo así, sí cambia un poco la perspectiva. Y el que sigue, por ejemplo, es oscurecimiento de la luz. Aquí creo que también se acentúa un poco más, digo, en todos vienen, pero el tema de la muerte, ¿no? Incluso en el tema de las infancias o de niños como personajes también. eh, Esto, lo poco natural que a lo mejor eso podría sonar, ¿no? En relación de la muerte y las infancias, cuando son casi contradictorios, son temas bastante como eh, difíciles de tratar. Es como, son temas tabú en general, ¿no? Entonces, ahí no encontraste a lo mejor ciertas, o te gustó, bueno, por lo que veo, ¿no? Te gustó romper justamente eso, esos tabúes y decir, pues, de eso no se puede hablar, pero voy a hablar. ¿Fue Sí, difícil? ¿sabes qué? También esta sección tenía otro nombre, pero yo propuse esta del oscurecimiento de la luz por una lectura que me hizo un amigo hace muchos años del I Ching, ¿no? Este libro que lanzas las monedas y esa fue la figura que a mí me había salido, el oscurecimiento de la luz, y pensar en la oscuridad como ese lugar donde tiene que estar escondido todo lo que van a hacer, ¿no? Entonces, para mí, y allí comparto como algo que le leí a Mariana Enríquez, es como la infancia es una etapa muy dolorosa, muy terrorífica de la vida, ¿no? Estamos solos. Yo no entiendo esta nostalgia de muchas personas por volver a ser niños. Personalmente, yo no quisiera volver a ser niña, o sea, tuve una infancia bastante normal, bastante normativa, pero si me lo preguntas, no quisiera volver a ser niña, ¿no? O sea, no entendía nada, no eres independiente, el mundo te asusta, o sea, es como decían los filósofos, ¿no? Te arrojan al mundo y lo tienes que resolver. Entonces, y por ahí también creo que hay como un tema, de pensar eso, ¿no? En que los niños son sumamente inteligentes, que yo me recuerdo a mí de niña, mis preocupaciones eran profundas, ¿no? Y eran, pensar en, ¿y si se muere mi mamá? Y en esto que tú me entenderás, ¿no? Con lo de la muerte de los otros, o sea, como que algo entiendes de que este mundo fantasioso y seguro no es tal, y que además no va a durar. Entonces, creo que en estos está incluido La noche del pájaro, ¿verdad? Es que no tengo ahora acá el libro.
está La noche del pájaro y está un texto que se llama Dios no escucha cosas, no, no es cierto, El gusano del corazón. Que son 2 textos que, ay, fueron vivenciales para mí en muchas dimensiones. El primero, porque fue parte de un taller en donde la encomienda era escribir sobre algo que te diera mucho miedo, y a mí me dan miedo las aves, y me tuve que meter a ver fotos de aves y a ver con tanto detalle cómo son, y me dio mucha repulsión. Entonces, fue un texto así como que muy complicado, ¿no? De hacer, porque fue muy corporal para mí. Y en la historia de Milo, de este perro, pues, es algo que a mí me traumatiza mucho, la muerte infantil, ¿no? En mi vida familiar vi morir, bebés que recién nacieron y se murieron, y eso sí es como un choque mental, ¿no? Es como esto no tiene sentido, esto no es lo que me dijeron. Entonces, para mí la infancia es también un poco como lo que piensa Carson McCullers, ¿no? Es debilidad absoluta, es obscuridad. Entonces, me gusta pensar en niños oscuros y profundos y que ven el mundo desde como estos lugares eh, pues, de inteligencia, ¿no? Entonces, me gusta pensar en esos niños. Sí, aparte creo que también es importante, pues no idealizarlos y en sí esa etapa de la infancia, como bien dices, de pues la mejor etapa de tu vida y la más bonita, porque también se le quita complejidad, ¿no? Se le quita complejidad tanto a los niños como en sí esa etapa, porque como bien dices también, o sea, dice mucho es la época del descubrimiento y de todo, pero al mismo tiempo, pues eso quiere decir que vas a descubrir, como tú dices, tus terrores, ¿no? O tus grandes miedos, vas a tener experiencias que, como decías, te van a marcar mental y corporalmente, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro cuerpo es una historia también en ese sentido de alguna herida o cosas por el estilo, y también es el reconocimiento de tu cuerpo, ¿no? Porque es una época de muchos cambios, o sea, parece una metamorfosis que no termina, y justo cuando termina Sí. ya no eres niño, ya eres adulto, entonces cambias poco menos cuando eres adulto, pero cuando eres niño es mucho cambio, ¿no? Y vivir un constante cambio es abrumador. Entonces, esa parte sí coincido contigo. Y me gusta justamente que trataras la infancia así, no romantizada, porque también se cae mucho en eso, ¿no? De voy a poner un niño y el niño va a ser feliz o cosas por el estilo. Y ya que mencionaste esos 2 cuentos, también quiero hablar del último, que es El color que dejas cuando te vas. Mm. Eh, Creo que coincido ya con lo que dices y así ya lo denominaría. Son cuentos dolorosos, o sea, son cuentos desgarradores. Y lo que me he dado cuenta también ahorita que estamos hablando es que definitivamente no te gustan los finales felices y uno se quiere agarrar de ahí, pero también es congruente, o sea, lo que escribes es congruente, ¿no? Entonces definitivamente tiene que haber este tipo de finales, pero sí es difícil leerlos. Bueno, yo lo veo así y puede que también toque muchas fibras, ¿no? Sea difícil más para gente que haya vivido este tipo de experiencias, que en este caso pues no lo podemos decir porque el miedo al spoiler siempre está. Entonces, pero ese es un gran cuento y yo creo que es un cuento que también derrumba muchos tabúes definitivamente. Fíjate que ese texto tardó años en madurar, ¿no? O sea, yo, em, tengo como una historia con la historia de los espacios, porque estudié algo relacionado. Entonces, pues, me tocó como conocer estos textos de arquitectura. Por ejemplo, em, Juhani Pallasmaa, que es un arquitecto finlandés que hace filosofía de la arquitectura, Gaston Bachelard, em, Junichiro Tanizaki, con El elogio de la sombra, y creo que eso también ha influenciado mucho cómo construyo el espacio cuando escribo. Entonces, este texto es muy literal en esa composición, ¿no? En el espacio de la casa y el cuerpo como casa, y esta como simbiosis que hacen. Entonces, no sé, ese texto se movió mucho durante los años y creo que fue el último texto que escribí para este cuerpo pues sí, de cuentos, y lo cambié todo al final. O sea, la premisa era la misma, pero había otros personajes y estaba en otro lugar y luego había metido otras cosas y luego, o sea, tuve que yo misma volver y agarrarme de mi propia premisa
para poder escribirlo, porque ya me había perdido, ¿no? Y lo dejé descansar ahí como 2 años, pero y me gustaba el título, y me gustaba la idea, y la mancha, y todo eso. Entonces, dije: "No lo voy a dejar morir, es mi cuento", y ahí fue donde confié, dije: "Voy a hacer lo que yo quiera". Y pues nada, ya me senté y salió, y me gusta lo que ofrece ese texto, ¿no? En ese sentido. Sí, a mí también me gustó mucho. Es un texto que se atreve a demasiado y que realmente es muy impactante por lo mismo, porque siempre buscas un, pero al final todo está bien, o al final va a pasar algo bueno, y no, es sumamente fuerte. Eh, para, para la última parte, que es hojas que se vuelven alas, yo creo que sigue la misma línea un poco, pero aquí también, por ejemplo, veo la parte de la muerte desde otro punto, a lo mejor como dices, el duelo, ¿no? Y los dos textos finales me parecieron en ese sentido complicados en tema y no sé, no sé si son cosas que todos podamos llegar a dimensionar, por ejemplo, en el último donde pues hay una pareja, ¿no? Sufre la pérdida de su hijo, pero se me hace, o sea, tu cuento se me hace muy lógico en ese sentido. O sea, porque siempre es como, bueno, pero hay que superarlo, hay que seguir, pero el tuyo es más como pertenecer a ese dolor, ¿no? Y porque ese dolor finalmente es la última relación que tienen con su hijo. Y yo digo, tiene todo el sentido. Y volvemos al cuerpo, el hecho de que el cuerpo importa. O sea, el verlo, el sentirlo, el estar con el cuerpo, aunque ya no tenga vida, eh, sigue siendo importante porque el cuerpo importa. Entonces siento que justamente tiene como que un poco de todo lo que ya hemos hablado y aún así se me sigue siendo difícil, ¿no? Tratarlo, leerlo, por ejemplo, volver a estos cuentos se me haría difícil porque ya sé a qué vuelvo. Entonces, a lo mejor me tomaría una distancia y decir, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien? Puedo leerlos. ¿Cómo estoy? ¿Estoy raro? ¿Me siento extraño? A lo mejor después. O estoy sensible, tal vez, porque sí me parece, cuentos difíciles, cuentos duros, en ese sentido muy emocional, ¿no? Muy, doloroso, como bien dijiste. Me lo han dicho, este fin de semana hicimos una presentación acá en Pachuca y ese fue como la opinión generalizada, ¿no? Que todos pensaban que se iban a leer rápido el libro porque es cortito, pero que de pronto necesitaron un break. Y, ay, me lo voy a tomar como un cumplido porque creo que eso implica que hay un choque, ¿no? Que hay un involucramiento con la lectura, pero no fue algo intencional, definitivamente esa respuesta sí escapa completamente del acto creativo, ¿no? O sea, yo lo que quería era escribir textos que fueran congruentes y que me ayudaran a ir construyendo esta voz que quiero tener, ¿no? Y que quiero tener como escritora y en toda la circularidad que para mí implica escribir, ¿no? Que es, temática, que es técnica, que es, construir este universo semántico que se siente propio, o sea, como toda esa parte, esas eran mis intenciones, y cada historia exige su propia congruencia, ¿no? Cada texto te va llevando a su propio lugar. Entonces, en este sentido, este último grupo de textos, hablan un poco de como esta liberación, o sea, por ejemplo, en ese último cuento, es más liberador irte que quedarte a vivir este dolor o este duelo, ¿no? A veces, transitar por el dolor y obsesionarte con él puede ser igual de sano que darle vuelta a la página, ¿no? Y también tenemos tan sistematizado cómo tiene que ser el hecho de sufrir, que además hay que calcularlo, ¿no? Es como dicen: "Ay, voy a agendar, hoy voy a llorar 5 minutos en el break de la comida de la oficina", ¿no? Siento que no debería de ser así. Entonces, también en el goce o en pues sí, en adentrarte en el dolor y en el duelo, tiene una una fuerza vital allí escondida, ¿no? Que además te hace notar en todos los niveles de tu cuerpo cómo se siente doler.
y eso me parece bien importante de explorar, porque muchas personas no lo hacen, ¿no? Muchas personas no lloran, no gritan, no se entregan a las sensaciones, y para mí eso es importante, ¿no? Que ocurra y además, como ser fiel al propio ritmo que la historia te exige. O sea, yo sí creo que estos finales son congruentes porque las historias estaban pintadas para eso, ¿no? Entonces, es curioso, juro que no fue mi intención que fuera impactante, algo por el estilo, pero bueno, espero que eso no sea algo que juegue en contra del propio libro. Yo creo que vas bien, abona mucho a lo que dices y creo que me voy a quedar con eso, con sentir el dolor, ¿no? Eh, reconciliarnos no de una manera de decir, bueno, el dolor es bonito, como intentando cambiar el sentido al dolor, sino más bien ser congruentes con el dolor y decir, también hay que sentirlo. Y hay algo, no sé si decir placentero, pero a lo mejor sí sublime, como lo es con el terror o con estas cosas negativas, también una parte de nuestro sentir va a ser el dolor en toda nuestra vida, ¿no? Muchas veces como por protección, a lo mejor, como alguna enfermedad, pero otras veces justamente por cuestiones más emocionales de relaciones, ¿no? Te digo, a mí me pegó mucho porque justamente estoy sufriendo un duelo y estoy en esa parte de qué onda con el dolor, ¿no? O sea, qué onda con esto que nadie te ha dicho, porque es mejor no hablar de eso. Y siento que textos como Ujú. estos son ese tipo de cosas que uno quiere es todo lo contrario, perdón, a lo que uno quiere, no quiere escuchar, ¿no? O sea, cuando estás en esto, lo que menos quieres escuchar es de, no te sientas mal, no pasa nada, es porque también hay una parte como de negar lo que sientes. Y esto es más como, siéntelo, o sea, ahí está, tómalo, hazlo tuyo. Y es catártico, o sea, realmente porque se necesita, ¿no? Y me gustó mucho eso que dijiste de siéntelo con el cuerpo, o sea, no solamente es un concepto abstracto en tu mente, sino tu cuerpo también tiene que sacarlo de alguna manera, llorar, como dices, llorar, gritar, moverte, apretarte, ¿no? La taquicardia, todo esto es parte de, y es tu cuerpo, y eres tú. Entonces, qué bonito que lo dijiste, y bueno, qué bonito y qué feo y qué bien que esté ahí también, ¿no? O sea, para no volver a esto. Sí, Ay, Enid, qué plática, se me ha ido muy rápido, ¿eh? O sea, realmente yo sabía sí. que sí, que iba a tener muchas cosas que decirte y eso que no ahondamos en cada uno porque pues queremos justamente que la gente que nos está escuchando y no te conozca, vaya a leerte porque tiene muchísimo, muchísimo, vale muchísimo la pena que te lean. Justamente ahora como esta introducción de se van a esperar algo fuerte, pero es muy humano. Entonces vayan a ello, vayan a leer estos pequeños cuentos de Enid. No sé si quieras Vale. agregar una última cosa, lo que quieras. Pues justo me uno a esto, ¿no? A invitarlos a que conozcan lo que escribo, a que conozcan el trabajo también de una editorial independiente como Casa Futura Ediciones, que sepan que pues detrás de estos textos hay mucho trabajo, no solamente el trabajo creativo, sino también ya el trabajo de convertir esto en un libro, que justo la portada del libro es un bodegón muy gótico. Y eso es como yo lo planteo, era lo que yo quería, era como invitarlos a mi mesa a ser parte de este banquete oscuro y retorcido, ¿no? Entonces, pues, yo los invito a que lean este texto, a que conozcan esa portada tan bonita de Araceli Galicia, y a que sigan apoyando también el proyecto de Carlos, que está muy interesante y que nos está dando espacio, sobre todo de un género o de géneros que siempre han sido como pues nada, eso y de verdad muchísimas gracias por la charla, por el espacio y por lo que estás haciendo con estos géneros. No, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, pues yo solo tomé un espacio que yo creía que ya estaba formando y dije, tengo que hablar porque justamente he estado leyendo autoras y autores emergentes o nuevos o que, como dices, no tienen esta gran producción, ¿no? Y en esas editoriales muy comerciales y digo, es que aquí está, ¿no? O sea, lo que uno busca muchas veces está aquí, como dices, en este trabajo de editoriales independientes que están poniendo, ya lo hemos dicho, de hecho,
si no me equivoco, todas las que han estado en este podcast vienen de editoriales independientes y son grandes escritoras, ¿no? Incluyéndote. Entonces yo digo, pues aquí están, ¿no? O sea, voltemos a ver estos trabajos, porque muchas veces también se arriesgan, pero no como una moneda al aire, sino en decir, los leímos, los descubrimos y los publicamos. Entonces, sí yo creo que a lo mejor yo estoy aquí arriesgando mucho, pero lo mejor que yo he leído siempre viene de editoriales independientes, ¿no? Que son estas apuestas a las nuevas voces. Pero bueno, pues ojalá en algún futuro, si es que hay otra publicación tuya, te tengamos en este espacio. Igual a lo mejor ya con tu faceta editora junto con Casa Futura, para también hablar justamente de toda su labor, que es muy buena, y con sus antologías, que también hay mucho que decir de ese trabajo de antologar, justamente por esto que estamos diciendo, ¿no? Las antologías para mí son de mis formatos de libro favoritos también, por lo mismo, ¿no? Es como una retahíla o una especie de buffet, ¿no? De muchos platillos que puedes elegir. Entonces, pues sí, nos despedimos entonces y nos vemos en una próxima emisión. Nos vemos, bye. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en Instagram como Teorías de lo Fantástico. Ahí hablo de libros, historia y conceptos sobre este género.